Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy es lunes 21 de agosto del año 2023. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Todos los lunes estoy dando el estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Gracias a Dios, hoy vamos a presentar la lección número 85. Y lo que estamos estudiando es la nueva vida en Cristo, en su parte 3 sería este día. Y esta es la primera parte, porque de este estudio habrán dos partes. Todavía estoy en la primera parte y entonces cuando ya llegue a la segunda parte les daré las indicaciones. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites difundir tu palabra. Gracias por ello, Señor, y que siempre tú seas honrado. Que cada uno de nuestros hermanos oyentes puedan realmente ser muy edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero dar una aclaración. Yo más seguro estoy que no está transmitiendo, pero yo estoy grabando este estudio y estará disponible hasta este domingo 27 de agosto. Lo que vamos a ver ahorita es lo que estamos estudiando es Colosenses 3, 1 al 4. Y la parte que corresponde del versículo 3 es: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los colosenses estaban muertos y a la vez vivos. Yo durante desarrollo de este estudio usted lo va a entender. Dice en Colosenses 2, 13 y 20: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ellos habían muerto. Mire, la palabra muerto es oponesco en el idioma griego. Esta palabra oponesco, este verbo expresa acción completa y definida, y definitiva, mejor dicho. Pero tal vez algunos de estos hermanos tenían dificultad para entender que habían muerto espiritualmente. El apóstol Pablo repitió este concepto con el fin de grabarlo en las mentes de ellos y de recalcar las consecuencias de su muerte. El uso que hace de un plural con un singular, dice vuestra vida en lugar de vuestras vidas, es común en el idioma griego. Miren lo que dice en Mateo 10:30. Voy a dar varias aclaraciones con varios versículos bíblicos. Mateo 10:30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Marcos 8:17: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón.
Luego Lucas 6, 22 y 38. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y por último, Santiago 4, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, yo le estoy dando ejemplos del uso que hace de un plural con un singular, y le he puesto el ejemplo que dice aquí vuestra vida en lugar de vuestras vidas, que es común en el idioma griego. Estos cristianos eran partícipes de la nueva vida en Cristo. Entonces, aunque ellos estaban muertos espiritualmente a las obras inicuas de su estilo de vida anterior, que los había separado de Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1:21, que ya lo hemos estudiado. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Los colosenses estaban vivos a su nueva relación con Él, al haber sido reconciliados por su sangre, en el sentido pues que ya se explicó anteriormente. Usted recuerde cuando estudiamos Colosenses 2, los versículos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, yo estoy diciendo, en el sentido que ya se explicó anteriormente, los colosenses están muertos y sepultados. Ya no son ellos los que viven, sino que es Cristo el que vive en ellos. Están muertos a su antiguo ser y al mundo gobernado por el pecado. Ellos habían muerto en el acto del bautismo. Esta verdad implícita en Colosenses 2:12, que lo acabamos de leer, está implícita ahí y está claramente anunciada en Romanos 6. Por ejemplo, el apóstol Pablo preguntó en el versículo 2 de Romanos 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él respondió, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Romanos 6:4. Ahora los cristianos de Colosas estaban muertos, por decirlo así, a las cosas mundanas de sus vidas pasadas. Antes de ser bautizados, ellos estaban muertos a Dios en cuanto a su estilo de vida. Ahora estaban muertos al pasado gracias a que se habían identificado con la muerte de Jesús. El nuevo ámbito que ellos habían entrado en Dios en asociación con Cristo constituía un refugio para protegerse de las tormentas de maldad de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que
la expresión escondida, y esto le vamos a dar bastante explicación. La expresión escondida es la palabra griega krupto, con K al principio y con P intercalada. Krupto. Esta palabra, que es escondida, denota una acción terminada que tiene un resultado que perdura. Sus vidas habían estado y seguían estando escondidas con Cristo en Dios. Ellos estaban con Cristo en Dios, y yo le pido que a continuación voy a usar una serie de citas y que le ponga cuidado. Yo le voy a dar énfasis a la palabra en. Dice, ellos estaban con Cristo en Dios porque estaban en Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y está en Dios, o sea, Cristo, pues. Dice Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pasemos aquí mismo al Evangelio de Juan. Vamos a leer los versos 10 y 11 y 20 del capítulo 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Luego en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vemos que en cierto sentido el mundo no los veía porque estaban vestidos con Cristo. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por supuesto, el hecho de que estaban escondidos no significa que el mundo no podía verlos. El mundo veía a Cristo, aquel de quien estaban ellos vestidos. Entonces, estos cristianos eran la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Mateo 5:14. Entonces no podían haber sido la luz del mundo si hubieran estado completamente escondidos del mundo. El mundo necesitaba verlos vestidos en atuendo de fiesta, que es Cristo mismo. Dice Mateo 22, 11 y 12, de esta manera: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, o sea, no estaba preparado, es lo que está diciendo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la cual pues ellos estaban envueltos. Ya no eran tinieblas, sino que eran
luz en el Señor. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Que brillaban como luces en el mundo, dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces lo que vemos pues que al tener su vida escondida con Cristo en Dios, ellos estaban dentro del cuidado protector de Dios. Por eso dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estaban ocultos de las seductoras costumbres del mundo. El Antiguo Testamento presenta la idea de Dios sirviendo de escondite. Mire, le voy a leer varios salmos que hablan sobre esta figura. Dice en Salmos 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Vamos a Salmos 64:2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. También de refugio para su pueblo. Mire el Salmos 61:2 y 3. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. En este puerto seguro de protección, ellos contaban con la seguridad de estar fuera del alcance de los ululantes vientos del pecado y del daño mundano. Estaban con Cristo, su protector, y estaban en Dios, su resguardo. Siempre y cuando los colosenses se mantuvieran dentro de la seguridad de su escondite, las persuasivas fuerzas de Satanás evidentemente que no podrían vencerlos ni llevarlos cautivos. Porque mire lo que dice 1 Juan 3, leamos los versículos 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Comparemos, mejor dicho, con 1 Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces vemos que en vista de que Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal, y esto lo estudiamos cuando vimos Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él podía ayudarles a vencer. Dice 1 Juan 4:4, hijitos,
Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si ellos se mantenían dentro de la seguridad de su vencedor, o sea, Cristo Jesús, pues, ellos serían vencedores. Ellos no debían permitir que nada ni nadie los llevara cautivos, que nada ni nadie los sedujera para alejarlos de Jesús, que era el escondite de ellos. Por eso dice, recordemos lo que estudiamos en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es el único pasaje en que el apóstol Pablo usó con este sentido la expresión con Cristo, que es la palabra zoom en el idioma griego. Cristo escribió más a menudo en Cristo que con Cristo, ya lo hemos visto hace unos momentos. El ámbito espiritual en el cual entran los cristianos en el momento del bautismo ha de ser en Cristo. Al describir la misma condición como estar en Dios, no constituye un problema en vista de que Cristo está en Dios. Y veamos varios ejemplos con la Sagrada Escritura. Dice Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Luego Juan 14, leamos versículo 11 y luego nos pasamos al 20. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Luego Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, los que están en Cristo también están en un sentido espiritual en Dios. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos que entender bien esta situación que aquí se nos presenta. Voy a hacer la pausa para dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración, porque es necesario siempre llevar a nuestro Padre todos aquellos hermanos y hermanas que están siempre deseando que roguemos por ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y por la eternidad. Te rogamos por la familia de la hermana Laura Preciado, por quien hemos estado orando. Ella ha fallecido y ahora descansa en paz. Dales consuelo a todos sus familiares. Oramos por los niños Sesbeide, Lexi y Jorgito de México, que a temprana edad están sufriendo de cáncer. Oramos por la hermana Rosa Angulo, que perdió a su bebé, que tanto esperaban. Pedimos que le continúes bendiciendo su vientre. Pedimos también por su mamá y su hermana Ada. Oramos por nuestro hermano Mauricio Sosa, por nuestro hermano Larry White, por nuestra hermana Marina Chávez, por el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, por el hermano Mario Cruz Lara, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el
hermano Rubén Medina, por José Abilio Hernández, por la hermana Esmeralda de Hernández, por la hermana Francisca Ayala. Y yo siempre te pido por mí, Señor, que me ayudes en mi salud, que me ayudes en la presentación de estos mensajes, que bendigas a mi esposa, a mis 3 hijas, a mis 2 nietos, a sus esposos también. Bendícelos pues a todos. Padre Celestial, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a continuar con el versículo 4 de Colosenses. Y fíjese que ahí es una frase bastante corta. La frase es: cuando Cristo vuestra vida. Cuando Cristo vuestra vida. Colosenses, versículo 4 del capítulo 3 en su primera parte. Usted sabe que estamos estudiando Colosenses 3, 1 al 4. Y Pablo usó el título Cristo 4 veces en lugar de usar un pronombre. Esta inusual repetición es categórica, en vista de que la vida de los colosenses estaba escondida con Cristo. Ya lo hemos estudiado en esta lección de este día. Entonces, Pablo dijo que ellos estarían con Él cuando Él se manifestara en gloria. Por eso dice en Colosenses 3:4 su segunda parte: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De este modo, el apóstol Pablo vinculó la vida presente con la vida futura. Los que están con Cristo ahora, Colosenses 3:4, se manifestarán para estar con Él cuando Él vuelva. Colosenses 3:4b. Entonces, cuando este mundo pasajero termine, ellos estarán con el Jesús glorificado en su venida. El versículo 4b es la única referencia que se hace en Colosenses a la segunda venida de Cristo. Otra razón por la que la vida de los colosenses estaba escondida con Cristo es que Él es nuestra vida, es decir, la fuente, el eje, el manantial de vida. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y le doy varias aclaraciones con otras citas bíblicas. Vamos a irnos a el Evangelio de Juan otra vez, 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego vamos a 2 Corintios 4:10 hasta el 12, vamos a leer. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida.
Y por último veamos en 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos, hermanos y hermanas? La vida no solamente proviene de Él y es compartida con Él, sino que Él es la vida para el cristiano. Jesús es la vid y los cristianos son los pámpanos. Dice en el Evangelio de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los pámpanos tienen vida gracias a su relación con la vid. Todo pámpano que no permanece en Jesús será cortado y se secará. Después, debido a que ya no tiene vida, será quemado. Mire lo que dice también aquí en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, paso a dar varias explicaciones. La palabra griega que modifica al sustantivo vida puede que sea vuestra como también nuestra. La palabra nuestra, que es gemón, aparece en las siguientes traducciones, ya sea en el texto o en las notas al margen. Hay 7 versiones donde aparece esta palabra. La variante humon, o sea, vuestra, se presenta en una impresionante cantidad de manuscritos. Es la forma que adopta el Nuevo Testamento griego. La palabra vuestra aparece en la Nueva Versión Internacional y en 2 más, así como en una nota al margen de otra versión. La evidencia textual hace imposible estar seguros de cuál forma nuestra o vuestra es la original. Al final, la diferencia, hermanos y hermanas, es pequeña. Si el apóstol Pablo usó nuestra, entonces él se estaba incluyendo entre los que tienen a Cristo como su vida. Él usó la transición de vosotros a nosotros en Colosenses 2:13. Mire lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y en Gálatas 3:25 y 26, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una señal de que no era extraño que el apóstol Pablo pues hiciera esto. Bueno, paso a analizar otra parte de este versículo 4 en su segunda parte. ¿Qué es lo que dice el versículo 4 de Colosenses 3? Se manifieste entonces, voy a leer mejor. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol dijo a los cristianos de Colosas que ellos serían manifestados con Cristo en gloria cuando éste se manifieste. La palabra griega paneroo, con una H intercalada, paneroo y con doble O al final, es la que se usa para hacer referencia a la segunda venida de Jesús. Dice en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y voy a leer varias citas
en relación a la segunda venida del Señor. Dice en 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Miren qué hermoso es esto, y que así sea, que no nos alejemos de Él porque estamos avergonzados. Queremos estar junto a Él eternamente. Y luego dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego la palabra aparecerse, mire lo que dice en Marcos 16, 12 y 14. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y luego a revelar lo que era desconocido a los que debe ser revelado. Dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Dice también Juan 1:31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También se usa en relación con lo que Dios ocultó en tiempos pasados, pero que ha hecho manifiesto en tiempos neotestamentarios. Dice en Colosenses, cuando estudiamos el capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? La expresión con Él es usada por el apóstol Pablo para referirse a una asociación presente como también futura con Jesús. La vida presente del cristiano con Jesús sigue en el ámbito celestial. Por eso dice Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Luego dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo escribió que los cristianos somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto lo dijo en Romanos 8:17. Entonces, cuando se usa la palabra con, que es la palabra griega sun, S-U-N, en un verbo compuesto, para hacer referencia a estar con Cristo, lo que se da a entender es ser partícipe de la nueva vida por el bautismo. Miren lo que tenemos en Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su
resurrección. Y luego otra vez vamos a volver para reforzar lo que estoy expresando a Colosenses 2, versos 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y luego vamos a recordar esta sección que estamos estudiando de Colosenses 3:1, y con esto voy a dar por finalizado esta parte que gracias a Dios hemos estudiado. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que luchar, hermanos. Estar un día sentados con Cristo en los cielos. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar permanentemente, y debe ser nuestra lucha como hijos e hijas de Dios. Como siempre, con la ayuda del Señor, les invito al próximo lunes 28 de agosto, año 2023, a escuchar sería la última parte de esta primera parte que estamos estudiando de este tema de la nueva vida en Cristo. Cuando yo empecé a transmitir este mensaje, les aclaro que no sé por qué fallas de Facebook, no sé de dónde procedía, pero aunque mi imagen salía, no estaba saliendo la transmisión, pero gracias a Dios que se pudo restablecer. Pero como les digo, nosotros grabamos siempre el estudio completo, usted lo puede escuchar cuantas veces lo desea. Nuestro hermano Nelson Garay el domingo lo sube y queda disponible para eterna vida en YouTube y nuestro sitio web. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos y hermanas, y que Dios siempre les proteja. Oremos. Padre eterno, te agradecemos muchísimo porque estudiamos tu palabra, y tu palabra nos anima, tu palabra nos ayuda, tu palabra realmente nos fortalece y nos ayuda a que nos mantengamos en la fe tuya, que nos mantengamos caminando hacia ese galardón que tú nos darás, ya sea en tu segunda venida o cuando tú nos llames a cuenta. Gracias, Señor. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.